un jabalí gigante, animales salvajes afectados por la capa de ozono y, bueno, avispas mutantes gigantes que tiran fuego. Hoy, en Te lo resumo así nomás, películas de animales asesinos. Empiezo. Un simpático viejecito está cuidando a su nieto cuando de repente escucha algo raro. Inmediatamente saca su rifle para cagar a tiros a lo que sea que esté molestando. Lo que no se esperaba es que el intruso sea un jabalí gigante que lo ataca. Le rompe toda la casa y se lleva al nieto. Entonces el viejecito protagoniza el momento más emotivo y por lo tanto peor actuado de la película. Y así empieza esta simpática película, Razorback. Al viejo lo acusan de haber matado al nieto a pesar de que él dice que fue un jabalí gigante. Afortunadamente queda en libertad, lo cual tiene sentido, ¿no? Quedó toda la casa destruida, es obvio que no fue él. 2 años después, una intrépida periodista y su intrépido camarógrafo llegan al pueblo para hacer una nota sobre la caza indiscriminada de canguros. Lo que ellos no saben es que no se van a encontrar con ningún cazador de canguros, se van a encontrar con el mismísimo jabalí gigante. Lo que no le genera ninguna reacción. Después el jabalí empieza a atacarla, lo que tampoco le genera ninguna reacción. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. La cosa es que ambos empiezan la batalla más encarnizada de la película, el jabalí contra la periodista. El jabalí y la periodista, pelea imprevista. Espero que el bicho no te embista, o vas a tener que ir al dentista. El jabalí la mató a la periodista que tenía que cubrir la casa de canguros. Y sí, el bicho mata a la intrépida periodista que parecía ser la protagonista. Chupala, Hitchcock. Así aparece el marido de la periodista que viajó al pueblo a ver qué onda con la esposa que nunca volvió a la casa. Conoce al simpático viejecito y él le dice que posiblemente el jabalí gigante esté implicado en la desaparición del intrépido periodista. Entonces... Pero no lo puede matar, todo lo contrario, el jabalí lo mata a él. Y el simpático viejecito muere. Adiós, simpático viejecito, que la fuerza te acompaña. Y ahí el marido de la periodista piensa: el jabalí mató a mi señora y a este simpático viejecito que apenas conozco. Se terminó, iré a matarlo. Sí, eso haré. Entonces se encuentran en una fábrica y tienen la super batalla super final. Él logra lo que el viejecito simpático no pudo, matar al jabalí. Y la película termina con él abrazándose con la hija del viejecito. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Y si pelear con un solo animal es difícil, imagínate lo que debe ser pelear con muchos animales. Esto es lo que pasa acá, en el Día de los Animales. La cosa arranca con un grupo de expedicionarios encabezados por un jovencísimo Leslie Nielsen. Joven. Es como si siempre hubiese sido viejo este tipo. No importa. Ellos se internan en un bosque para ver animales. La cagada con todo esto es que justo hay un problema con la capa de ozono y eso hace que, sin ningún tipo de explicación lógica, los animales se pongan agresivos. Y están re enojados, si no mirá con la cara que te mira el búho. Está re caliente. Pero la capa de ozono no solo afecta a los animales. No. También afecta a los humanos. God, I hate you. I hate you! All right, damn it, get up yourself. Get up and move before these damn birds eat your eyes out. Come on!
y ella va a ser la primer víctima del ataque de los animales. Y acá entra la verdadera metáfora de la película, porque los verdaderos salvajes no son los animales, son los humanos, que de la nada se ponen re locos y empiezan a pelear entre ellos. You lily-livered punk! I'm running this camping trip! I'll kill you! Pero bueno, ahora sí, lo que todos queríamos ver, cuando los animales atacan. ¡Animales salvajes! ¡Animales salvajes! ¡Animales salvajes! Por la capa de ozono. ¡Animales! ¡Animales! ¡Animales salvajes por la capa de ozono! Bueno, les cuento. A ver, despacio. No, no. No. Bueno, yo mientras tanto voy pobre. contando porque la situación es un poco... Mirá Roberto. Y ustedes se estarán preguntando, ¿cómo se resuelve esto? Les doy 3 opciones. A. Mueren todos los humanos y los animales dominan el mundo. B. Alguien hace algo para que el agujero de la capa de ozono se cierre y los animales se calmen. C. De la nada, sin ningún tipo de justificación y sin que ningún personaje haga nada, todos los animales mueren. A ver, voten, dejen su voto en los comentarios. Mientras tanto, les dejo más de Robertito Funes siendo atacado por perros. Robert, Ay, pobre cuento. no te acerques tanto. Bueno, ya que están por la parte de los comentarios, métanle una suscribida al canal y activen la campanota esa que parece que funciona. Y se acabó el tiempo. Efectivamente, la opción correcta es la C. De golpe, todos los animales se mueren y el problema queda solucionado. Pim, pam, pum, acá no pasó nada. ¡Bien hecho! La verdad que la película está bastante buena, pero el final, ¿qué onda con el final? ¿Qué pasó? En realidad la cosa termina con, como terminan siempre todas estas películas, ¿no? Con un bicho atacando al cámara. Antes de pasar a la última película, les aviso que hay una parte 1 de Animales Asesinos. Vayan a verlo. Pero ahora no, cuando termine este, porque llegó el momento de ver la película de las avispas mutantes que tiran fuego. Avispas asesinas. Esta película está escrita por las mismas personas que Tiburones de Arena, otro peliculón así nomás que ya resumí en este canal. Y también está protagonizada por Corinne Nemec, que protagonizó Tiburones de Arena, y Robodrilo, otro peliculón así nomás que también resumí. Así que Corinne claramente es el fetiche de los directores de películas así nomás. En esta cinta interpreta a un militar que está en guerra con unos rebeldes. En el camino conoce a 2 sensuales mujeres que inexplicablemente se le suman a la guerra. La rubia es la hija de este señor que desapareció al principio de la película. Y bueno, de golpe y porrazo arranca la guerra. Que pum, que pan, que ratatatatata, que caplan. No hace falta derramar sangre, hombre bestia. Solo quiero los vehículos, las armas y las mujeres. Y como Corinne no quiere ceder, se siguen sacudiendo. Ratatatatata, bam, 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 pum, bam, pum. Y como si todo esto no fuese suficiente, llega otra amenaza más. ¿Has pedido apoyo aéreo? No, ¿por qué? ¡Nos atacan! Sí, las avispas asesinas gigantes mutantes. Ellas tienen el poder de ser gigantes, de poder llevarte con las patas, de tirar fuego, no sé muy bien por qué, y de meterse en los oídos para matarte. La cosa es que Corinne no le queda otra que aliarse con sus enemigos para convertir a las avispas asesinas gigantes mutantes que tiran fuego, así como tampoco le queda otra que tomar la ofrenda que le da a su enemigo, protagonizando así la escena más drogadicta y por lo tanto peor actuada de la película. ¡Delicioso! Estás mareado. ¿Necesitas descansar, hombre bestia? Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Realmente me engañaron. Pero no hay tiempo para drogarse, amigo Corinne,
porque las avispas asesinas mutantes gigantes que tiran fuego atacan a la muchachada. ¡Avispas mutantes! ¡Avispas mutantes! ¡Avispas mutantes que tiran fuego! ¡Avispas! ¡Avispas! ¡Avispas mutantes que tiran fuego! Porque dentro hay una manguera que tira fuego en la boca. La cosa es que una avispa secuestra a una de las sensuales muchachas y Corin y la tropa se meten en una cueva para encontrarla. Y la encuentran. Pero, es demasiado tarde. Porque se le metió una avispa en el cuarto. ¡El pecho! ¡No puedo respirar! ¡Joder! ¡Lo siento! ¡Chanfle! Pero no son todas malas noticias, porque la rubia perdió una amiga, pero se encontró con el padre. ¡Qué suerte, amiga rubia! Aunque lo más inexplicable de todo esto es que Corin, después de chaparse a la rubia, a pesar de que en ningún momento generó algún vínculo, se sacrifica para matar a los rebeldes y de paso matar a las avispas. ¡Nos vemos en el otro mundo, jaguar! ¡Ah! Corin muere. La cosa termina con la rubia y el padre y otro milico escapándose, aunque en realidad termina como siempre terminan estas películas, con el bicho atacando al cámara. Si querés ver más películas de animales asesinos, te dejo algunos por acá y después no te vayas sin hacer la caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah! Buenas noches.